Muy buenas tardes, compañeros maestrantes. Qué gusto volverles a saludar por este medio para poder ir avanzando también en la temática de nuestro curso Metodología de la Investigación 1. En este caso, vamos a ver ya casi uno de los últimos temas de este diseño de investigación que estamos tratando de armar en nuestro curso. Este numeral que vamos a ver es el numeral 1.10, que es el último que nosotros revisamos, pero lo vamos a ver en esta sesión de clases anticipado para que nos dé tiempo para ir armando este marco teórico preliminar. Por lo tanto, va a haber posteriormente el numeral 1.9, que es modelos y diseños de investigación, que permitirá entonces darnos tiempo en ir construyendo este marco teórico preliminar. Vamos a ir viendo aquí los aspectos conceptuales y teóricos de este marco teórico preliminar y también vamos a ir explicando algunos elementos sobre cómo construir este tipo de elemento del marco teórico y también avanzar brevemente sobre las normas APA, normas para las cuales nosotros tendremos que regirnos en la elaboración de nuestro marco teórico preliminar. Así es que iniciamos. En primer lugar, diremos que el lenguaje teórico se basa específicamente en conceptos y esos conceptos va a ser un término usado para referirse a un fenómeno real en una construcción mental que denota la realidad del significado en el pensamiento humano y que permite entenderla. Esto es lo que queremos hacer con este marco teórico preliminar, descomponer cada una de las variables, variable independiente y variable dependiente en sus conceptos. Y en esto va a ser una construcción mental que va a denotar la realidad de los conceptos que los hemos transformado como seres humanos para poder entender esos conceptos en base a una teoría. Por lo tanto, es lo que vamos a ir haciendo con nuestras variables de investigación. ¿Cómo redactar el marco teórico? En este aspecto vamos a encontrar alguna serie de elementos para poder redactar este marco teórico. En este sentido, en primer lugar, exponer detalladamente la teoría o los conceptos teóricos que utilizaremos en clave del problema de investigación. Vean acá que se exponen entonces detalladamente la teoría y los conceptos de qué se expone del problema de investigación. Y el problema de investigación está compuesto por dos variables de investigación. Por lo tanto, cada una de las variables se debe de descomponer en temas, subtemas e indicadores para poderlas exponer. Aunque en este curso es un marco teórico preliminar, también tenemos algunas cantidades mínimas de redacción de la información de cada una de las variables de nuestro problema de investigación. En este sentido, también el marco teórico establece una interpretación de la situación problemática o unidad de observación bajo los términos de la teoría. Quiere decir que nosotros en los libros, y aquí quisiera hacer un paréntesis muy importante, en donde nuestro marco teórico se tenga que basar exclusivamente de libros. Vamos a encontrar libros en físico, quiere decir documentos, y también vamos a poder encontrar libros digitales. Pero también vamos a tener una situación para obviar, y en este sentido van a ser algunas páginas de Internet, que ahora el Internet se nos ha hecho la búsqueda mucho más fácil, pero no son páginas confiables para un trabajo de investigación, ni de licenciatura, ni mucho menos de maestría. En su momento, en esta presentación, observaremos cuáles son las páginas de Internet que quedan fuera de la redacción de nuestro marco teórico por no tener una confiabilidad académica en cuanto a la situación de los conceptos y las teorías que estamos basando nosotros. Continuando, diremos que el marco teórico conceptual no es un resumen de las teorías que se han escrito sobre el tema de estudio. En esta situación, lo que nosotros hacemos es seleccionar
en base a qué teoría o a qué autores vamos a respaldar nuestro marco teórico conceptual, porque existen varias teorías, varios conceptos, pero nosotros tenemos que optar por una línea de ese tipo de material que vamos a encontrar y que lo podemos utilizar para nuestro trabajo de investigación. Tampoco es un glosario de términos inconexos, quiere decir de que tampoco porque estamos buscando conceptos y teorías de una variable vamos a empezar a colocar pequeños conceptos de cada uno de los temas y subtemas de nuestras variables. Este tipo de marco teórico conceptual es una profundidad más de elementos de teoría y conceptos y no solo un glosario de términos, si no estuviéramos haciendo un diccionario para nuestro tema de investigación. Lo abordaremos también acá. Pasos para construir el marco teórico. En primer lugar, revisar la bibliografía básica con la cual ha definido el tema y planteado el problema de investigación. En este caso, cada uno de nosotros tiene dos variables, por lo tanto, se debe de referenciar a varios libros de autores en especial. Por ejemplo, si tuviéramos que establecer lo que son costos de producción, nos vamos a remitir a un libro de costos. Si estamos hablando a lo mejor de planificación financiera, nos vamos a referir, vamos a buscar a un libro de administración financiera. Si estamos utilizando, por ejemplo, lo que pudiera ser la rentabilidad, también vamos a buscar libros de especialistas para que nosotros pudiéramos referenciar esta búsqueda del marco teórico que nosotros necesitamos. Luego de que hemos revisado esa bibliografía, entonces tenemos que seleccionar la bibliografía más importante. Quiere decir de que nosotros buscamos unos 8 o 5 libros para poder tener la información necesaria, pero seleccionamos de esos libros unos 4 libros, 3 libros que nos van a apoyar para poder redactar nuestro marco teórico. Por lo tanto, primero se revisa la bibliografía y después se selecciona la más importante que nos va a servir a nosotros. Luego es necesario iniciar un proceso de lectura que se traduzca en fichas de lectura o resúmenes. Aquí está lo más importante. Quiere decir que ya tenemos nosotros esa bibliografía, pero ahora tenemos que hacer los resúmenes y en este caso pueden ser resúmenes digitales o físicos. Actualmente se está utilizando todo lo que es lo digital por la facilidad de las computadoras, pero si alguien quisiera hacer sus resúmenes también a mano y posteriormente poderlos insertar a lo que es su trabajo de investigación, se puede hacer. De lo contrario, pueden ustedes ir abriendo en Word algunas fichas y establecer los conceptos de costos de producción, las variables de costos de producción, luego lo que es rentabilidad, las variables de rentabilidad, para posteriormente ir armando este marco teórico que nosotros necesitamos. En este caso, esos resúmenes van a ser en base a los autores más relevantes que explicábamos anteriormente, que se relacionan con el objeto de investigación. En este caso, que se relacionan al problema que nosotros estamos investigando. Tomar las fichas de lectura o resúmenes y ensambles de los resultados como los análisis y comentarios de la información, de tal forma que quede bien redactado, consistente y homogéneo en este sentido. Quiere decir que nosotros ya teniendo esos resúmenes de cada una de las variables, procederemos a hacer algunos comentarios adicionales, si así fuera necesario, para ir parafraseando la información de nuestras variables. Y en este caso, buscando que quede bien redactado, que quede consistente y homogéneo, quiere decir, hablando sobre la misma variable que nosotros estamos analizando. En este caso, es necesario entonces que cada uno de nosotros tomemos la importancia que estamos realizando un trabajo de investigación a nivel de maestría. Por lo tanto, en la primera tesis que hicimos de licenciatura, aquí debe tener un elemento mucho más alto porque es un nivel de maestría. Y también utilizar y señalar las fuentes de las citas bibliográficas
en base a lo que es las normas APA. En este caso, comentarles que hace más o menos unos 8 años la Universidad de San Carlos optó por las normas APA para poder redactar los documentos de investigación, los artículos científicos y cualquier otro tipo de información que redacte la universidad. Esto a raíz de que en todo Latinoamérica, tanto Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, han optado las normas APA para poder tener una homologación de los artículos que nosotros estamos redactando en toda América. Por lo tanto, las normas APA establecen los criterios para poder hacer esas citas y lo que se pretende con estas normas APA es que tengamos un mismo modelo, todos los trabajos de investigación que permita presentarse y evitar principalmente los plagios. ¿Qué quiere decir un plagio? Es cuando nosotros redactamos con las palabras de otro autor, porque estamos utilizando su libro, o hacemos un resumen o un parafraseo de algunas palabras que el autor indicó y nosotros no le damos ese criterio al autor. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un plagio, quiere decir copiando las palabras de otra persona y haciéndolas propias. Pero ¿qué sucede cuando hacemos ese resumen o hacemos esa cita específicamente y colocamos el apellido y el año del autor? Entonces nosotros estamos respetando la autoría, que es lo que persigue estas normas APA. En este tema lo vamos a revisar mínimamente en un 10-20% si mucho, pero en el curso de metodología 2 vamos a ampliar grandemente lo que son las normas APA. ¿Cómo elaborar entonces ese marco teórico? Las etapas de elaboración del marco teórico son dos. En primer lugar, ya lo decíamos, revisión de la bibliografía y luego la adopción de una teoría o perspectiva teórica. En este caso pueden existir varios autores que hablan de la misma variable, pero cada quien lanza su elemento de esta teoría para dos lados distintos. Y ustedes podrían quedarse con uno de los autores o varios autores que manejen la línea para poder explicar la veracidad de esa teoría que nosotros vamos a estar investigando. Esa revisión bibliográfica consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que puedan contener información importante para los propósitos de nuestro estudio, donde se puede extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Nuevamente, en este sentido, quisiéramos recalcar que primero revisamos la información, seleccionamos los libros ideales para nuestro tema de investigación y luego procedemos a redactar adecuadamente los elementos más importantes que se relacionan a nuestro tema de investigación. En este caso, debe de ser entonces selectiva esta información que nosotros estamos utilizando para que podamos utilizar un aspecto también crítico de la información que nosotros estamos presentando en nuestro tema de investigación. Luego, en este aspecto, observaremos también que dentro de este tipo de marco teórico existen tres fuentes de información, quiere decir de dónde podemos obtener la información para redactar nuestro marco teórico. En primer lugar está la fuente primaria o también llamada fuentes directas. Son el objetivo de las investigaciones bibliográficas. En este caso, se basan en primer lugar en libros, artículos científicos, tesis, revistas y reportes, etcétera, de primera mano. Quiere decir que estos son los documentos más importantes que podemos nosotros utilizar para recopilar la información. Vean entonces libros, artículos, tesis y revistas. Aún no aparece lo que es las páginas de Internet. Estas fuentes son básicas para nuestro trabajo de investigación y a las que les damos más importancia en nuestro estudio. Luego vamos a tener las fuentes secundarias. Vean que ya bajamos a un nivel que es secundario y esas son algunas compilaciones, resúmenes y listados de referencias. Estos principalmente se hacen cuando algunas personas utilizan algún tipo de revista
en donde recopilan diferente tipo de información para presentarla en ese tipo de compilaciones o resúmenes. Por lo tanto, se vuelven fuentes secundarias. ¿Por qué secundarias? Porque parten de primero de una recopilación directa de libros, artículos, tesis y revistas. Entonces también las podemos utilizar acá. Luego tenemos las fuentes terciarias, vean, ya bajan otro nivel y vamos al nivel número 3. Y estos son documentos con nombres y títulos de revistas, revistas no especializadas. Las revistas que veíamos por acá son revistas especializadas, por ejemplo, de algunos congresos que se pudieran haber realizado de administración financiera, de auditores, de lo que pudiera ser algún tipo de aspecto de contabilidad de algunos colegios de ciencias económicas, entonces acá podemos obtener esa información. También las fuentes terciarias son extractos de algunas conferencias, simposium, etcétera. Vean entonces que vamos bajando. Fuentes primarias, secundarias y terciarias. Las podemos utilizar. Pero la primera base va a ser las fuentes directas, que son las fuentes primarias, y que aquí lo vamos a respetar también en su grado de importancia. Luego tenemos en cuarto nivel las fuentes informáticas y aquí está el Internet. Y acá quisiera hacer una observación bastante importante. En los aspectos de Internet van a aparecer un sinnúmero de páginas en donde nos presentan información. Pero como decíamos anteriormente, estas páginas a veces no están fundamentadas a través de una academia, quiere decir que no tienen un filtro adicional, por lo tanto, carecen de algún cierto tipo de veracidad. Por lo tanto, si van a utilizar ustedes, utilicen el Google académico. Ese Google académico ya tiene un filtro de profesionales en donde establecen ciertos criterios para subir en ese Google académico documentos ya científicos y avalados específicamente. Por lo tanto, mucho cuidado con el uso del Internet. Hablando de esto, entonces quisiéramos indicar que al respecto se recomienda no emplear, vean acá, no emplear sitios web como los siguientes. En primer lugar, queda fuera Wikipedia, monografías, aula fácil, mis tareas y principalmente esta que voy a mencionar, el Rincón del Vago. Estos trabajos, ¿por qué no clasifican en un tipo de redacción de información para un trabajo de tesis a nivel de licenciatura y maestría? ¿Por qué? Porque estos trabajos los suben personas de bachillerato, de la preparatoria de México y algunas otras fuentes de información no fiables y no seguras, por lo tanto no tienen un filtro y control adecuado, por lo tanto están quedando fuera de lo que es la construcción de nuestro marco teórico. Muchas veces utilizan Wikipedia, pero Wikipedia, cualquiera sube un concepto, lo modifica, le pone cierto tipo de palabras. Ha habido algunas situaciones que ponen palabras pues pesadas también en esos aspectos, lo suben y ahí queda colgada esa información. Por eso ese Wikipedia ha quedado fuera de los trabajos profesionales porque cualquiera puede editar ese tipo de información. Entonces, recalcarles que estas páginas no las podemos utilizar para un trabajo de maestría, una investigación a este nivel que estamos nosotros utilizando. Muy bien, ahora entonces hablemos un poquito sobre lo que es el marco teórico preliminar de nuestra investigación. Y en este aspecto ya veíamos brevemente lo que son algunos aspectos de lo que es el marco teórico. Comentarles que en el curso de metodología 2 se amplía ampliamente, valga la redundancia, este marco teórico. Aquí solo es preliminar, pero en metodología 2 se vuelve ya en el capítulo 2 y 3 de nuestro trabajo de tesis, por lo tanto se le da mayor importancia, se profundiza más y también en cantidad se amplía el tipo de información que nosotros tenemos. En este preliminar tenemos ciertas características ya especiales del curso. En primer lugar, diremos que como mínimo tenemos que hacer la consulta de 2 libros. Quiere decir, 2 libros
para lo que es la variable independiente y 2 libros para lo que es la variable dependiente. Y vean que es bastante mínimo la cantidad que estamos colocando, pero este es solo un principio de lo que vamos a construir, el marco teórico. Pero también tenemos un mínimo, y este mínimo va a ser en cuanto al número de páginas que tenemos que presentar. Tenemos que presentar 8 páginas como mínimo de la variable independiente y 8 páginas como mínimo de la variable dependiente. Quiere decir de que solo este marco teórico preliminar tendrá 16 páginas. Vean que no estamos hablando de hojas, que una hoja es de los 2 lados. En cambio, la página es solo un lado con las características que nosotros utilizamos. Nuevamente, las normas ZAPA, que ya lo habíamos platicado, márgenes de 2.5 en cada uno de los lados de nuestra hoja. Vamos a escribir en Times New Roman con la letra número 12 y el entrelineado nos lo pide norma ZAPA de 2, pero nosotros en la Universidad de San Carlos lo trabajamos a 1.5. Por lo tanto, esas van a ser las características de estas 8 páginas como mínimo de cada una de las variables que vamos a tomar en cuenta en nuestra investigación. Ahora entonces, también es necesario indicar las fechas que vamos a aplicar nosotros sobre la utilización de los libros. En este caso, se nos solicita que la literatura sea bastante reciente, por lo tanto, estamos colocando del año 2010 a la fecha, pues no va a ser tan reciente, son 10 años para poder utilizar libros, pero estos libros los que estamos pidiendo es que sean actualizados, bastante actualizados. Vamos a hacer también aquí una salvedad, que a lo mejor pudiéramos encontrar un libro del 2005, un libro del 2008, pero es muy bueno y también lo podemos utilizar. Y principalmente que todavía está actualizado, pero de preferencia utilizar mínimo de 10 años sobre lo que son las fechas de la literatura que vamos a aplicar. Muy bien, en este sentido también diremos que el marco teórico debe de estar elaborado con una ordenación de las variables. ¿Cómo va a ir ordenado? Primero va a ir la variable independiente, que es la causa que está provocando un problema. Van a venir primero las 8 páginas, por lo tanto, de la variable independiente, y luego van a venir las otras 8 páginas de la variable dependiente, que es el efecto, el que está provocando ese problema de nuestra investigación. El marco teórico es el 50% del informe final, por ello el investigador debe de fundamentarlo ampliamente. Acá nosotros solo estamos haciendo más o menos un 30-25% del marco teórico, pero en el otro curso construiremos ese otro aspecto del 100% del marco teórico para fundamentarlo, como dice acá, que del trabajo de tesis el marco teórico es el 50% del informe final de la investigación. Debe de aclarar qué va a entender por cada uno de los conceptos que nombran las variables. En este caso, lo que hacemos acá es una explicación de cada uno de los conceptos, temas y subtemas de las variables de nuestro tema de investigación. Por lo tanto, nosotros nos volvemos especialistas en estas variables porque las estamos trabajando a profundidad. Acá estamos conociendo los conceptos y las teorías. Más adelante en el trabajo de campo conocemos su aplicación y en ese aspecto de lo que es la teoría con la comparación de lo que es el contexto al cual investigamos, nosotros hacemos la discusión, por lo tanto vamos creciendo en el conocimiento de las variables de nuestro tema de investigación. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Muy bien, en nuestro diseño de investigación son el capítulo 1, y todos los numerales empiezan 1.1, 1.2, y decíamos que este es el 1.10. Lo estamos viendo anticipadamente para que nos dé tiempo a construir este marco teórico antes de finalizar el trimestre que actualmente tenemos. Entonces, este marco teórico preliminar es el numeral 1.10. En este caso lo vamos a descomponer en 2 subnumerales. 1.10.1, variable independiente. Acá puede estar planeación financiera, costos de producción, rentabilidad o los elementos que ustedes tengan como variable independiente.
Luego acá vamos a ir colocando las literales para poder colocar los elementos importantes de esta variable. Literal A, vamos a colocar el concepto. Literal B, la importancia que tiene esa variable. Por ejemplo, si fuera costos de producción, acá sería el concepto de costo de producción. Luego, importancia del costo de producción. Inciso C, los tipos de elementos que se determinan para el costo de producción. Inciso D, el procedimiento para hacer el costo de producción. Ventajas y desventajas de tener un adecuado costo de producción. Luego, a lo mejor, costos de la aplicación, cómo es factible o no es factible lo que son la aplicación de los costos de producción. Inciso G, etcétera, los otros elementos importantes que nosotros pudiéramos establecer. En este sentido, quisiera decirles que la importancia de esto va a ser que ustedes seleccionen adecuadamente la información que van a presentar acá. Calidad y no cantidad. Tenemos una cantidad que entregar, pero estamos buscando la mejor calidad de la presentación de esta información. Luego tenemos el numeral 1.10.2, porque son dos temas importantes, variable independiente y variable dependiente. En este caso presentaremos la variable dependiente, que aquí podría ser rentabilidad, utilidades, algún otro elemento de las variables que ustedes están presentando en su tema de investigación. Y acá lo podemos descomponer también con las diferentes características que veíamos acá. Inciso A, concepto. Inciso B, importancia. Inciso C, tipos. Inciso D, procedimientos. Inciso E, ventajas y desventajas. Inciso F, costos de aplicación. Inciso G, etcétera, los otros elementos que encontremos, hasta llegar a lo mínimo de páginas que habíamos indicado en este aspecto que estamos tratando de visualizar. Quisiera presentarles un ejemplo real de lo que es la construcción de un marco teórico. Y en este sentido, solo aparecerá el índice. En este caso, cuando se visualiza el índice, ya estamos viendo que en el documento presentó esa información. Hagamos de cuenta, en este caso, fue el tema, el numeral 10.1.1, evaluación financiera. Esta es la variable independiente que se utilizó en este tema de investigación. Inciso A, se colocó el concepto de la evaluación financiera. Inciso B, parte de la evaluación financiera es evaluar la rentabilidad, evaluar el punto de equilibrio, evaluar el tiempo de retorno de capital, evaluar la relación beneficio-costo, evaluar el valor actual neto, evaluar los estados financieros, evaluar los estados de resultados, evaluar el flujo de caja y evaluar también los estados de situación financiera, el balance general. Vean que lo que se hizo en este tema de investigación es buscar los libros que en su capítulo tuvieran cuál es la evaluación financiera. Se colocó los conceptos y los elementos más importantes que sirven para hacer la evaluación financiera. Este solo es el índice. Dentro del cuerpo del trabajo aparecían acá, en primer lugar, las 8 páginas, y si ya se hizo el marco teórico conceptual total, aparecen hasta 20, 22 páginas solo del marco teórico de esta variable. Es solo un ejemplo que quisiéramos mencionarles. Luego, como ejemplo, entonces tendremos que la variable dependiente, en este caso era 1.10.2, la toma de decisiones. En este caso, apareció el concepto de toma de decisiones, los objetivos de la toma de decisiones, alternativas de toma de decisiones, evaluación de alternativas, tipos de decisiones, proceso de toma de decisiones, problemas de decisión, condiciones para la toma de decisiones, estilos de toma de decisiones y los prejuicios y errores en la toma de decisiones. ¿De dónde aparecieron todos estos aspectos que tenemos por acá? Del primero, la revisión de los libros. Teniendo la revisión de los libros, la selección de esos libros. Teniendo la selección de los libros, ¿qué elementos eran importantes colocar por acá
y hacer un resumen, colocar los conceptos que nosotros consideramos relevantes para poderlos tener en nuestro marco teórico preliminar. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar para cada una de nuestras variables. Insertar la información adecuadamente de cada una de las variables que nosotros consideremos de suma importancia en nuestro tema de investigación. En este sentido, vuelvo a recargar la calidad de la información que nosotros vamos a estar presentando. Calidad de un trabajo a nivel de maestría. Pasamos entonces a otro tema, y este otro tema va a ser, bueno, aquí quedó todavía un tema del ciclo de vida del proyecto que está para la toma de decisiones también. Pasemos brevemente a lo que son las normas APA. Explicábamos que en el otro curso vamos a estar observando con mayor profundidad lo que son las normas APA. En este caso voy a hablarles únicamente de las citas bibliográficas. Las normas APA es un criterio profesional académico para garantizar la redacción, evitar el plagio de información en los trabajos universitarios y la presentación adecuada de estos mismos trabajos de investigación. Por eso se denominan entonces normas que rigen algún tipo de trabajo de investigación. En este sentido, entonces, hablaré únicamente de las citas bibliográficas. En este caso, colocaré este tipo de tabla que tenemos por acá, en la cual observaremos citas textuales cortas, citas textuales largas y citas parafraseadas. En este caso, ¿qué es una cita? Una cita es colocar adecuadamente el nombre del concepto, el resumen o la base de datos que nosotros estamos presentando de otro autor, otro grupo de autores o una institución que está presentando esa información. Al hacer la redacción, por ejemplo, yo pongo concepto de lo que pudiera ser administración financiera y lo tengo del libro de Roberto, por ejemplo, de Chavenato y de Alberto, que trabaja en administración de empresas. Por lo tanto, yo debo de citar el apellido y el año del autor que yo estoy utilizando ese concepto. Por lo tanto, dirá concepto de administración financiera según Chavenato 2016 indica que la administración financiera es tal y tal y tal aspecto. Por lo tanto, yo estoy citando quien está dando esas palabras. Por lo tanto, puedo tener una cita textual corta y una cita textual larga. ¿Qué quieren decir estas citas textuales? Que yo transcribo idénticamente como está dentro del libro o dentro del documento que yo estoy leyendo la información, la transcribo literalmente. Solo que en esta cita corta nos dice que es una cita literal del contenido con menos de 40 palabras. ¿Qué tengo que hacer? Visualizar cuántas palabras me cuenta el contador de Word y si es menos de 40 palabras, la tengo que hacer de esta manera. ¿Cuál es la manera? Se entrecomía el contenido. Quiere decir que esas menos de 40 palabras se entrecomía. Aquí están las comillas. Hagamos de cuenta que aquí está el concepto de administración financiera. Cierro comillas. Al cerrar comillas, yo tengo que colocar, se anota el apellido, el año y el número de página del documento que yo estoy citando. Aquí utilicé el libro de Chavenato, entonces aparecerá Chavenato 2010, página 65. Por lo tanto, es para poder hacer una cita textual corta. La tenemos que hacer ahora que estemos haciendo nuestro marco teórico preliminar. Cita textual larga, cita literal del contenido con más de 40 palabras. Vean que podemos hacer algún tipo de transcripción literal de lo que es el contenido de un autor. Entonces puede ser unas 60 palabras, podría ser unas 100 palabras, pero lo tengo que citar adecuadamente para que no ocurra en plagio. En este caso, se corre todo el contenido, una sangría adicional, se anota el apellido, el año y el número de página nuevamente. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta cita textual larga ya no va entrecomillada,
sino que se abre una sangría adicional y todo el párrafo que yo copio o tecleo literalmente de ese libro va a ir debajo de esa sangría adicional y posteriormente va a aparecer nuevamente el apellido del autor, el año del autor y el número de página de donde yo tomé esa información que estoy presentando. ¿Por qué? Porque no quiero caer en plagio. Luego hay una cita que le llamamos parafraseada. La cita parafraseada, el contenido del autor o resumen personal, quiere decir de que yo puedo parafrasear. Voy leyendo lo que dice el autor en su libro y lo voy colocando con mis propias palabras. A eso le llamo parafrasear. O puedo hacer un resumen personal. Leo todo el primer párrafo y de lo que se me quedó lo más importante hago un resumen. Entonces estoy parafraseando también. Pero al hacer ese parafraseo, entonces yo estoy utilizando como base un libro. Por lo tanto, debo de citar ese libro que yo estoy utilizando. Se escribe normal el contenido, no lleva entrecomillado, tampoco lleva esa sangría adicional y se anota el apellido del autor y el año. Ya acá ya no colocamos entonces el número de página. Acá debería de aparecer entonces como ejemplo Chavenato 2010. Entonces eso me da a notar a mí que se estaba utilizando un parafraseo de la información. Esas son las citas más utilizadas. En la otra diapositiva tenemos otro ejemplo. Las citas bibliográficas se pueden realizar de tres formas y es lo que vamos a ver más adelante. Citando el autor como criterio importante de la información. Quiere decir de que yo primero cito al autor y empiezo Chavenato 2010, página 65. Aquí lo que le estoy dando importancia es a lo que es el autor. Entonces primero inicio con lo que es el apellido del autor. Luego puede ser citado el contenido como criterio importante de información. Quiere decir que primero empiezo a relatar el concepto, la importancia, las ventajas y desventajas, y hasta el final de lo que es el párrafo, coloco el apellido del autor, el año y la página, porque le estoy dando importancia al contenido. Pero también puedo realizar una cita a través del año como criterio importante. Quiere decir de que como investigador yo considero que lo más importante es citar el año. Entonces aquí podría iniciar en el año 2010. Chavenato indicó que la administración financiera es tal y tal. Vean que inicio por la parte de lo que es el año del autor. En este caso, cada uno de ustedes puede tener criterio. Alguno puede decir, este primer párrafo va a ser con criterio citando de primero al autor, el otro va a ser citando el contenido y el otro puede ser primero iniciando con el año. Estos tres criterios pueden ir en todo el trabajo de investigación. Quiere decir de que no hay un formato de decir solo empiece con el autor, solo empiece con el contenido y con el año. No, puede ir variándose según la importancia que ustedes, quienes son los que están redactando este marco teórico preliminar, le den como importancia a esta cita que estamos realizando. Vamos a tener la otra diapositiva para poder explicar estos elementos. Y vamos a ver el cuadro de las citas bibliográficas. Aquí va a estar énfasis, quiere decir que nosotros como investigadores le queremos hacer énfasis al autor. Cita de menos de 40 palabras. Voy a utilizar el libro de Kotler. Kotler 2018 indica que la administración es, abro entre comillas porque es menos de 40 palabras, un proceso por el medio del cual se determinan y sigue el elemento. Menos de 40 palabras, cierro las comillas y coloco el número de página. Vean que es con énfasis en el autor. Se inicia primero con el autor. Cita de más de 40 palabras. Nuevamente, como es del autor, inicio Kotler 2018 determina la importancia de la administración para la empresa. Vean que decíamos que se abre una nueva sangría. Entonces todo el párrafo queda alineado hacia esa nueva sangría y al finalizar las más de 40 palabras se pone el número de página, página 90. En este caso, resaltar que la cita de más de 40 palabras se corre una sangría todo el párrafo que nosotros estamos citando.
Cita parafraseada o resumen propio, como es énfasis en el autor. Kotler, 2018, evalúa las principales ventajas del proceso de administración en tres aspectos importantes, los cuales son, y sigo colocando acá, vean que ya no aparece el entrecomillado, ya no aparece la sangría adicional, sino que va a ser solo el discurso, que es un parafraseado, pero siempre colocando el apellido y el año del autor. Aquí también ya presento una cita de cita. ¿Qué es una cita de cita? Una cita de cita es cuando nosotros no encontramos el documento original, pero encontramos un trabajo de tesis y ese trabajo de tesis citó a un autor que está en España, pero ese libro no lo encontramos aquí en Guatemala. Por lo tanto, yo puedo citar ese libro de autor citando también la tesis en donde lo encontré. Veamos acá. Kotler 2009, citado por Pérez 2019. ¿Qué está pasando acá? Que vean de que el libro que él citó fue de Kotler 2009. Ese libro no lo encontré yo aquí en Guatemala, pero sí encontré lo que citó Pérez, que era Pérez en su trabajo de tesis. Entonces yo coloco Kotler 2009, citado por Pérez 2019, explica que los costos de aplicación de la administración es importante entonces yo ya hago el discurso que necesito establecer. Eso es una cita de cita. ¿Qué va a suceder ahora cuando es énfasis en el texto o el contenido, que lo veíamos en la lámina anterior, en la diapositiva anterior? En este caso quiere decir que primero inicio con el contenido, con el texto. En este sentido, una cita de menos de 40 palabras. La administración es, abro lo recomendado, un proceso por medio del cual se determinan tales y tales aspectos. Termino el aspecto, menos de 40 palabras, cierro el entrecomillado y ya le coloco, vean, Kotler, 2018, página 73. ¿Qué varió en estos dos aspectos? Que aquí le dimos el énfasis al autor y aquí le dimos el énfasis al contenido o al texto. Empezamos primero con el contenido y al finalizar los datos del autor, el año y el número de página. Cuando es una cita de más de 40 palabras, entonces coloco la importancia de la administración para la empresa y sigo redactando, solo que como es de más de 40 palabras, todo va corrido a una sangría adicional y al finalizar se coloca los datos. Kotler, página, 2018, página 90. En este sentido, le doy importancia al texto o al contenido de la información. Cita parafraseada, acá primero, como es el texto o contenido, las principales ventajas del proceso de administración son tres aspectos los cuales se determinan como, y sigo haciendo el parafraseo, como es a través del contenido o texto, Kotler 2018, y ya no es necesario el número de página. ¿Por qué? Porque lo estoy parafraseando. Si fuera cita de cita, inicio con el texto nuevamente. Los costos de la aplicación de la administración son importantes porque tal y tal. Como no tenía el libro, entonces Kotler 2009, citado por Pérez 2019. Aquí puede ser de que esa cita de cita sea de menos de 40 palabras, más de 40 palabras o parafraseado. Entonces, si fuera menos de 40 palabras, el número de página y entrecomillado. Si fuera más de 40 palabras, corrido a una sangría y también con el número de página que tenemos. Veamos entonces, iniciamos con el autor, iniciamos con el contenido o el texto y ya tenemos el diferente tipo de citas que estamos aplicando. Y nos vamos al último criterio que es énfasis en el año. Quiere decir que empezamos dándole importancia al año. En el año 2018, Kotler indica que la administración es, entrecomillado porque es de menos de 40 palabras, cita textual, un proceso por medio del cual se determinan, se cierra comillas porque son menos de 40 palabras y le coloco el número de página. Vean que ya apareció el año, el apellido del autor y aquí estoy colocando el número de página.
Como es énfasis en el año, pero cita de más de 40 palabras, en 2018 Kotler determina la importancia de la administración para la empresa por tal y tal. Más de 40 palabras va a llevar una doble sangría, quiere decir que todo el texto, vean, va corrido a esa sangría. Número de página porque es una cita de más de 40 palabras. Cita iniciando énfasis en el año, parafraseada. En 2018, Kotler indica que las principales ventajas del proceso administrativo son tres aspectos de los cuales se pueden mencionar. Sigo escribiendo. ¿Por qué? Porque es parafraseada. Ya no lleva el número de página porque es parafraseo la información que estoy colocando. ¿Qué sucede cuando es cita de cita, pero énfasis en el año? En 2009, Kotler define que los costos de aplicación de la administración son importantes por tal y tal, citado por Pérez 2019. Entonces aparecen los datos del documento anterior que yo no encontré, por eso utilicé una cita de cita, 2009 Kotler, pero digo acá, citado por Pérez 2019. Estas son las diferentes citas que podemos utilizar. Ya les digo que en una misma página podría ser énfasis en el autor, énfasis en el contenido o el texto y énfasis en el año según mi criterio personal. Por lo tanto, los invito a poder iniciar este proceso de aplicación de las normas APA para evitar el plagio de información de los libros y o documentos que yo estoy utilizando. Luego, entonces, quisiera avanzar en este video, con esta presentación, y explicarles lo que son los elementos referentes a las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas son todos aquellos documentos que aparecen citados en mi trabajo y por lo tanto deben de aparecer referenciados. Aquí vamos a tener dos criterios importantes. Aquí le vamos a denominar referencias bibliográficas porque son todos los documentos que yo ya cité. Pero también normas APA utiliza solo bibliografía. Y cuando utiliza solo bibliografía quiere decir de que usaron libros para leer más información sobre esto y ampliar el conocimiento y hacer alguna redacción adicional, mas no los referenciaron en lo que es el documento. Entonces, referencias bibliográficas, documentos que sí están citados en su trabajo de investigación, y bibliografía, documentos de apoyo para crecer como profesional y conocer otros elementos que yo utilicé en mi investigación. Se coloca para hacer la referencia bibliográfica primero el apellido del autor. El ejemplo acá es Reyes. El segundo elemento va a ser las iniciales del nombre del autor. Acá puede ser una inicial. Recuérdense que los americanos y los europeos solo utilizan un nombre. En cambio, en Latinoamérica utilizamos dos nombres. Entonces podría ser una inicial o dos iniciales, dependiendo de los nombres de los autores. En este caso, Reyes solo tiene el nombre de Agustín, entonces se coloca Reyes A. Vean que en las referencias bibliográficas ya nos está pidiendo las iniciales. En las citas bibliográficas que veíamos con anterioridad, solo se coloca el apellido. Mucho cuidado. Citas, solo el apellido. Referencias bibliográficas, apellido y la inicial del nombre o de los nombres. Luego, el año de la publicación, muy importante. Va a ir entre paréntesis. Año 2010 fue la publicación, entre paréntesis 2010. Luego nos va a aparecer el título del libro o del documento que nosotros utilizamos. En este caso, este libro de Agustín Reyes Ponce se llama Administración Moderna. Entonces se coloca el nombre del título. La edición es muy importante. Tercera edición. Cuando es primera edición, no se coloca primera edición, se queda sin edición. Segunda edición ya se coloca, tercera, cuarta ya se empiezan a colocar. Luego es necesario incluir el país en donde fue elaborado ese libro. En este caso fue en México, es un libro mexicano. Y por último, la editorial. La editorial de este libro es Editorial Prisma. Entonces, se lee Reyes A. 2010, Administración Moderna, tercera edición, México, Editorial Prisma.
Ahí tenemos los datos para nuestras referencias bibliográficas. Quiero colocarles acá algún otro ejemplo. En este sentido, observaremos que dice Chavenato I, es Chavenato y Dalberto, año 2000, Administración de Recursos Humanos, cuarta edición, Colombia, editorial McGraw-Hill. Nos vamos con otro ejemplo. Aquí nos aparece entonces Evan Jonathan, creo que es Evan Jonathan et al. ¿Qué quiere decir et al? Quiere decir y otros. Esto lo podemos colocar cuando son más de 3 autores. Si son solo 2 autores, tengo que colocar los nombres e iniciales del nombre de los apellidos, perdón, e iniciales del nombre de los 2 autores. Cuando ya son más de 3, puedo utilizar et al, que quiere decir y otros. Año 2002. Administración y Control de la Calidad, cuarta edición, México, editorial Thomson International. Ahí ya tenemos la información. Luego vamos a tener otro ejemplo. Dessler Gary, este es el nombre del autor. Dessler G, 2001, Administración de Personal, octava edición, México, editorial Pearson Education. Ahí ya tenemos la información de este libro para poderlo citar adecuadamente. Y por último, el libro del ejemplo que colocamos, que es Kotler Philip, solo se coloca Kotler P. Él tiene otros 3 autores, me parece que son, entonces ya solo se coloca et al, que quiere decir y otros, año 2007, Mercadotecnia para Hotelería y Turismo, tercera edición, México, editorial Priester House Hispanoamericana S.A. Los datos que aparecen. La bibliografía también la tenemos que colocar, referencias bibliográficas, para poder terminar nuestro documento, que es nuestro diseño de investigación. Por lo tanto, ahora que estén construyendo un marco teórico preliminar, de una vez vayan colocando los datos para nuestras referencias bibliográficas y poder tener nuestro contenido de la información. Este es el video de esta semana para que podamos nosotros avanzar en el contenido de la información y podamos entonces tener un adecuado control de los datos que estamos utilizando. En este aspecto es importante recalcarles que cada uno de los documentos tiene que venir referenciados, citados para poder tener la información adecuada de un trabajo de calidad a nivel de maestría. Esto es lo que estamos utilizando. Si tuvieran dudas, preguntas, comentarios o sugerencias, estamos para servirles y si no, nos vemos el día sábado para poder utilizar el resumen y ampliar algunas situaciones que ustedes pudieran tener. Que tengan una excelente tarde y nos vemos el día sábado.